Amados hermanos en Cristo, voy a invitarles a leer un versículo en la palabra de Dios para que tengamos una reflexión sobre ese texto de las Sagradas Escrituras. Y ese texto está en el Evangelio según Lucas, el capítulo 6, el versículo 38. Este versículo en Lucas 6:38 dice así: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Voy a hablar un poquito sobre el dar. El dar no figura entre los dones o carismas espirituales en 1 Corintios 12, porque así como el gozo, el dar no es un don espiritual, sino un resultado innato un resultado innato del recién convertido. Así también el dar debe surgir en la medida de nuestra comprensión y valoración del sacrificio de Cristo. Yo quiero rescatar 7 cosas de este precioso versículo que hemos leído. La primera palabra de este versículo dice dad, y en ello tenemos este pensamiento: el privilegio de dar. Es importante notar que esta única palabra es todo el mandamiento. Lo demás es el resultado del cumplimiento del mandato. El mayor ejemplo de dar lo tenemos en el Señor Jesús, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Así dice Gálatas 1:4. Y el mismo Señor dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y por ello en Mateo 5:42 nos manda: al que te pide, dale. Debemos aprender, amados hermanos, de Zaqueo. Zaqueo convertido, quien delante de mucha gente dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¡Qué corazón generoso! La mitad de mis bienes doy a los pobres. Pero no seamos como el joven rico, quien no quiso hacer tesoro en el cielo y se fue triste. Que seamos como los macedonios, los creyentes macedonios que vivían en el gozo del Señor y dieron con gozo para el Señor. Luego dice: y se os dará. Aquí tenemos en esta frase la recompensa del dar. En las Escrituras tenemos bien establecido por Dios que el darle a Él, que cuando nosotros le damos ofrenda al Señor, siempre va a tener su justa recompensa, va a tener su oportuna devolución. Esto es lo que nosotros a veces no entendemos, no aprendemos. Pero nadie debe darle esperando recompensa. Nadie debe darlo esperando inmediato o alguna oportunidad de devolución. Todo acto de dar es una entrega, una ofrenda voluntaria. Y el Señor oportunamente va a devolver. Y su abundante remuneración, eso es lo interesante. Dice el Señor en Proverbios 3, 9, 10, honra a Jehová con tus bienes y serán llenos tus graneros con abundancia. Y si pasamos a Proverbios el capítulo 11, verso 25, leemos: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Acaso estas palabras no tocan nuestro corazón? Traedlos, dice,
traer los diezmos al alfolí. Y el Señor dice esto a su pueblo en Malaquías el capítulo 3, verso 10. Abriré las ventanas de los cielos con bendiciones hasta que sobreabunde sobre vosotros. Dice, dad y se os dará. Ahí tenemos la recompensa de dar. El Señor va a recompensar, porque el Señor no es deudor de nadie. Pero sigue el texto y dice, se os dará medida buena. Medida buena. Aquí tenemos en esta frase la generosidad en el dar. La generosidad, hermano, no está en la cantidad que damos, sino en relación a la proporción que recibimos del Señor. Y nuevamente volvemos a Zaqueo, quien al recibir la salvación entendió que estaba recibiendo mucho del Señor. Y así es, hermano. La salvación que hemos recibido del Señor es el más grande regalo, es el más valioso regalo, es lo más grande que el cielo nos ha dado. Hemos recibido mucho del Señor al recibir la salvación. Así lo entendió Zaqueo. Por eso ofreció la mitad de sus bienes. Un día, estando el Señor en la casa de Simón el fariseo, le dijo, al que poco se perdona, poco ama. El que ama mucho es porque se le perdonó mucho. Y en todo esto yo veo y debemos ver otra razón que nos debe hacer generosos. Y esta razón es la comprensión de nuestra antigua condición sin Cristo. ¿Quién eras tú? ¿Quién era yo antes de convertirnos a Cristo? ¿Qué vida vivíamos? Y la apreciación de su misericordia hacia nosotros va a ser de gran importancia. El ejemplo más notorio lo tenemos en la viuda pobre. Ustedes han leído ese pasaje maravilloso en Marcos el capítulo 12, que la gente, los ricos, se acercaban al arca de las ofrendas y ponían los puñados de monedas. Esos años no había moneda en plata, en papel, era todo en monedas de metal. Y todos ponían sus puñados de ofrenda. Y el Señor estaba observando. Y los discípulos también. Pero se acercó una viuda y solo echó 2 blancas. Una moneda equivalente a 2 blancas. Seguramente los que miraban dirían, oh, no puso nada para Dios. Pero según la calificación divina, echó más que todos. ¿Por qué? Porque echó todo lo que tenía. ¡Qué corazón para el Señor! ¿Cuántas veces nosotros le damos al Señor las obras? Le damos al Señor lo que ya no sirve. Es como cuando un mendigo llega a las puertas y pide un pedazo de pan. Por favor, no he comido. ¿Podría darme un pedazo de pan? Y entran adentro y sacan esos panes de hace 10 días, duro, que no lo pueden comer, y le dan. A veces hacemos eso con el Señor, hermanos. De los billetes en papel que tenemos, buscamos el más viejo, el que está rayado, escrito, el que está roto, y eso ponemos en la bolsa. Que más de una vez, los que hemos sido tesoreros en la iglesia, hemos tenido en común acuerdo con los hermanos de anular, rechazar eso, no contabilizarlo. ¿Qué corazón tenemos para el Señor? Pero aparte dice acá que demos y se os dará medida buena, apretada. En esta palabra apretada tenemos la sabiduría en el dar. En una bolsa, cuanto más se aprieta, entra más. Se reduce el volumen, pero se aumenta de peso. Ahora les voy a confesar lo que yo hice una vez.
Fui a visitar a un hermano en mi camioneta y me dice, hermano Mario, mire, he cosechado mucho zapallo. Llévese, le voy a dar. A ver, agarre esta bolsa. Aquí le voy a poner. Y comenzó a echar así de 3, de 2. Y le digo, pare, amigo, le dije. Y yo comencé a acomodarlo. Ah, vivísimo. Un obrero del Señor vivísimo. Comencé a apretarlos y a acomodarlos. Y la bolsa demoró en llenarse. Entró más y se puso más pesada la bolsa. Por eso, así va a ser la recompensa. Si podemos nosotros con sabiduría darle al Señor, entendiendo que Él lo dio todo, entonces la recompensa va a ser de la misma manera. Pero dice remecida. La palabra que sigue, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida. Aquí tenemos la abundancia en el dar. Cuanto más se mecen y se remecen los áridos, los granos, las semillas, se consigue mayor abundancia. Luego dice, rebosando darán en vuestro regazo. En esta expresión tenemos el fruto del dar. El seno nos habla del corazón, vuestro regazo. Y este corazón, este regazo, rebosará de gozo. Y el gozo es el fruto de dar. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios, Dios ama al dador alegre. Y yo he visto en mi experiencia, queridos hermanos, que hay cristianos que no les falta nada, tienen de todo, pero no tienen el gozo ni la alegría de aquellos cristianos que dan con gozo de sus cosas materiales al Señor, pero más, le dan sin robarle. No puede haber gozo en nuestro regazo, en nuestro corazón, si nosotros le robamos al Señor, si nosotros no le damos a Él con gozo. Nunca debemos dar con tristeza. Nadie debe dar porque se le obliga. Nadie debe dar por coacción. Nadie debe darle algo al Señor porque se siente obligado a darle. Es algo que debe hacerlo de corazón, porque debe madurar y llegar a un nivel de comprensión de todo lo que el Señor ha hecho. Yo a veces me pongo a pensar, el Señor de la gloria, el ser más sublime que los cielos, hizo su entrada en un pesebre, no en un hotel, no en un hospital, nació en un pesebre, por amor a nosotros. Lo dio todo. No tenía casa. Las aves del cielo tienen sus nidos, le dijo a un candidato que quería seguirle. Las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Y cuanto más entendemos su entrega, hermanos, va a ser más nuestro y más grande nuestro gozo en darle. Y termina el texto con esta frase, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. O se dará la medida. Aquí tenemos la regla del dar. En Gálatas 6:7 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, leemos, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. No podemos evitar la ley de retribución. Lo que el hombre siembra cosecha. Nosotros, mi persona desde niño aprendió a cultivar la tierra.
Y en la medida que sembrábamos tanto maíz, sandía, melones, poroto, zapallo, cuanto más espacio de tierra sembrábamos, mayor era la cosecha. Cuanto más le damos al Señor, mayor será la recompensa. Queridos hermanos, que estas palabras de este texto calen hondo y profundo en nuestro corazón para incentivarnos en el gozo de darle al Señor. Que Dios nos ayude y nos recompense por entender y por darle de lo que Él nos dio primero. Lo decía el rey David: de lo recibido de tu mano te damos. Al fin y al cabo todo viene de Él y simplemente le estamos devolviendo al Señor de lo que Él nos ha dado. Que Dios bendiga su buena palabra.